José Leonardo Chirino fue hijo de un negro esclavo y de una madre indígena. Se caracterizó por ser un hombre apegado al trabajo y muy bueno con su familia. Fungió como jornalero del comerciante y síndico procurador de Coro José de Tellería. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao. En la Hacienda del Socorro, dos importantes personajes, José de Tellería y José Nicolás Martínez, hablan sin tapujos sobre la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana y todos los alzamientos que están ocurriendo en la región y que están demostrando además que la corona española está en una de sus horas más difíciles. Lo que no se dan cuenta los contertulios es que los negros están escuchando atentamente las reflexiones de estos dos personajes importantes. José Leonardo Chirino estaba empapado de los preceptos libertarios que sustentaban la rebelión de negros en Saint-Domingue, Haití. En la sierra ya se hablaba de libertad. La lucha de este sambo chirino fue precedida por la de otros destacados héroes que la historia de la época, escrita por los poderosos, suele tergiversar o ignorar. Desde muy joven, José Leonardo fue testigo de un referente de organización y reivindicación africano, como lo fue el grupo de cimarrones de la sierra, quienes formaron cumbes de los africanos conocidos como loangos. Soy Alexander Torres y los invito a que busquemos a un personaje rebelde de la historia de Venezuela, José Leonardo Chirino, y que Clio, la musa de la historia, nos sirva de guía. Urimagua no solo mango de hilacha se daba, José Leonardo fue sudor de negro y cacao. La sociedad venezolana, que se fue conformando durante 300 años, es producto de la mezcla étnica, la cual se fue fraguando a partir de la invasión de españoles y la posterior inmigración forzada de africanos, sometidos a condición de esclavitud. No obstante, ese mestizaje que, para cierta historiografía complaciente con los poderes imperiales, expresa un relacionamiento sexual exento de prejuicios raciales, es, sobre todo, expresión de las relaciones de dominación y subordinación tanto de raza como de género. Es en gran medida el resultado del dominio de blancos peninsulares y criollos sobre indias y africanas sometidas a servidumbre y esclavitud. De allí la existencia de altos índices de relaciones informales y de ilegitimidad en la población mestiza, aspectos que constituyen evidencias del carácter opresivo de las relaciones interétnicas, tanto más cuando la ilegitimidad de nacimiento constituía una tacha social que subordinaba más a los ya subordinados por su origen étnico, su condición social y género. El mecanismo de exclusión es un complejo de valores que se sintetiza en el honor, cuyo ingrediente fundamental es la calidad. La población era clasificada en calidades, de calidad blanco, de calidad mulato, negro o indio, entre otras. Pero, aunque la calidad del blanco era la valorada positivamente, no bastaba con ser blanco para tener honor y, por tanto, para estar en la cúspide de la pirámide social. Movimientos como el de José Leonardo Chirino en 1795, el movimiento revolucionario de Gualí, España en 1797, la expedición libertadora del generalísimo Francisco de Miranda en 1806, así como el pensamiento político de Simón Bolívar y otros muchos actores de la independencia venezolana, tendrían una influencia directa
del proceso político y social francés, emblematizado por la toma popular de la Bastilla. Esta toma fue el comienzo de una gesta que logró instaurar la primera república de Europa. Ese año, la Asamblea Nacional Constituyente Francesa publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Era de esperarse que estas nuevas prácticas políticas se extendieran a las colonias de Francia en el mundo, sobre todo en América, donde el sistema esclavista se mantenía. Lejos de las imágenes legadas por la leyenda negra sobre el período colonial, las provincias que compondrían Venezuela disfrutaron de una relativa pujanza económica durante ese tiempo, sin llegar a los extremos de la Nueva España, hoy México, o del Virreinato del Perú, los dominios que luego, en 1777, pasaron a componer la Capitanía General de Venezuela. Ofrecían en materia de producción y comercio un saldo favorable. Ese saldo es abonable a la cuenta de la mano de obra que llevaba sobre sus hombros las faenas de las haciendas y plantaciones. Los hombres y mujeres reducidos a la condición de esclavos fueron los motores de la prosperidad económica vivida por las provincias durante los 300 años de vida colonial. José Marcial Ramos Guedes, un gran historiador venezolano, bibliógrafo, ensayista, investigador, docente universitario de nivel de pregrado y posgrado. Preguntarle sobre José Leonardo Chirino es ciertamente redundante. Un hombre que ha cultivado investigaciones sobre José Leonardo Chirino, la resonancia de la africanidad en Venezuela, la participación de los negros, mulatos y zambos en la independencia de Venezuela, en la Primera, Segunda y Tercera República. Una de sus obras de indiscutible valía y obligatoria consulta, bibliografía y hemerografía sobre la insurrección de José Leonardo Chirino en la Sierra de Coro. ¿Por qué tanta pasión por la figura de José Leonardo Chirino? Considero que los estudios afro-venezolanos tienen varios, podemos interpretar como etapas. La primera etapa tiene que ver desde luego con el proceso de la trata, del tráfico o comercio de mano de obra esclavizada del continente de África a América, específicamente a Venezuela. Una segunda etapa tiene que ver con las actividades económicas llevadas a cabo por los africanos y sus descendientes en cuanto a mano de obra en la agricultura, en las actividades agropecuarias, el servicio doméstico y los trabajos artesanales. Y después destacar los aportes culturales, muy importantes en la alimentación, en la música, en el léxico del venezolano, en la creación de los topónimos, en la medicina tradicional, en la poesía, en la literatura, etc. Pero también el papel desempeñado por muchos de estos descendientes africanos en el proceso histórico del país. Y precisamente siempre mencionamos que la primera sublevación que hubo de población sometida a esclavitud fue la del negro Miguel, un periodo bastante temprano, en el año 1552, en las minas de Uría, cerca actualmente de lo que es la población de Nirgua, en el estado de Yaracuy. Posteriormente tenemos a Andresote, en la zona también del Yaracuy, pero más hacia la costa yaracuyana, y algunas poblaciones cercanas a la ciudad de San Felipe. Ese alzamiento de Andresote
Valle de Cocoroto, ¿no? De Cocoroto, sí, hacia la zona de Aroa, etcétera, y fue llevado a cabo, se inició hacia 1732 y duró varios años. Entre otras cosas, nunca fue capturado Andresote y por lo tanto las autoridades fracasaron en la persecución de este personaje tan importante. Y después hubo también una conspiración de la población sometida a esclavitud en el año 1749 en los Valles del Tuy y en Caracas, que luego fue sofocada, pero que dejó un hito importante. Entre otras cosas, hay un expediente en el Archivo General de la Nación. Estamos hablando de Juan Francisco de León. No, fue separada, aunque estaba de una u otra manera que coincide en el año, pero fue promovida por esclavizados, negros, mulatos, zambos, en la provincia de Caracas y tenía su núcleo principal en la población de Yare, Valle del Tuy. Y ahí estuvo un personaje llamado Miguel Espinosa, también le dicen Miguel Luango, quienes pretendieron organizar una sublevación de toda la población esclavizada de la provincia de Caracas. Y en ese marco, José Leonardo Chirino, para ti representa ¿qué? Bueno, en primer lugar, que es la consolidación de un movimiento mejor organizado de la población sometida a esclavitud, desde luego, en una zona específica, fue Coro y poblaciones cercanas como Macanilla, Curimagua, San Luis, etcétera, pero que allí sí se consolidó el proceso de choque contra las autoridades españolas y los blancos criollos que estaban aquí en la burocracia, digamos, local de Coro. Y en ese sentido encontramos que en José Leonardo Chirino hay un paso fundamental en lo que posteriormente se considera el proceso de nuestra independencia, como un primer intento, desde luego que fue frustrado, pero dejó allí la huella de lo que posteriormente aconteció en el caso de La Guaira en 1797 con Angola y España, también el caso del pardo Francisco Javier Pirela en Maracaibo. 1799. Y después, lógicamente, la expedición de Francisco de Miranda, 1806, y los acontecimientos del 19 de abril de 1810. Para José Marcial Ramos Guede, entonces José Leonardo Chirino es el primer paso, el primer intento serio de nuestra independencia. Visto así, le da un giro copernicano, nada tradicional, a un personaje que lamentablemente ha sido arrinconado por una historiografía que no le ve luces a cualquier movimiento que no proceda de los criollos o de los blancos poderosos de la época. Seguimos en la reflexión. Los zambos y negros esclavos serían objeto de innumerables vejámenes, injusticias y atropellos derivados de su condición. El cepo, suerte de castigo corporal que inmovilizaba el cuerpo de quien era sometido a tan tortuoso castigo, las cadenas y los azotes formaban parte de la vida cotidiana de quienes, en aquel tiempo, eran considerados solos como mercancía y no como seres humanos. El maltrato de los amos a sus esclavos se podía pesquisar mediante la recurrencia de algunas dolencias y lesiones entre ellos, mutilaciones de extremidades, torceduras o quemaduras de espinazo, de una pierna, de la ingle y hernias inguinales. Se contaban entre las afecciones más frecuentes de quienes eran abusados físicamente y sometidos a condiciones extremas en el trabajo, particularmente en las faenas del campo. Si el cuadro de la Venezuela del siglo XVIII era dantesco, en virtud de la situación ignominiosa que estaban sufriendo los negros y esclavizados, es de suponerse que una persona que ha sufrido mutilaciones, maltrato, humillaciones, sueñe con liberarse del yugo, del amo o del señor. En el caso de la Venezuela colonial, a finales del siglo XVIII y mucho antes, no fue la excepción. José Leonardo Chirino vivió una situación en la cual la libertad era el tesoro más preciado. Y cuando revisamos esa época, nos vamos a dar cuenta
que tanto las sublevaciones como los alzamientos y las rebeliones eran expresiones concretas de anhelo por alcanzar la añorada libertad y la nunca despreciada libertad. La realización de las principales actividades económicas recaía sobre los hombros de los esclavos, los indios tributarios y los negros libres. De acuerdo a los datos de la población, elaborados a finales de 1700 en la Sierra de Coro, al menos en sus principales centros poblados, moraban aproximadamente 3.037 personas. En su destacadísima obra Vida de los esclavos en Venezuela, Miguel Acosta Sainz acota que en la vida colonial prácticamente las relaciones sociales y de producción descansaron en los hombros de los esclavos. Hay un expediente interesantísimo de aquellos hombres y mujeres que fueron prácticamente arrancados de sus países y de su tierra y con gran rebeldía, pero sin abandonar la esperanza, fueron aventados a territorios para ellos desconocidos. En los esclavos descansó los trabajos de herrería, pastoreo, la agricultura, eran herreros, hasta juglares encontramos en esto. Es interesante entonces percatarse que la sociedad colonial es una sociedad donde se discriminaba a la gente por su color de piel y por su procedencia social. Cuando hablamos de los esclavos o de los esclavizados en la historia colonial de Venezuela, hablamos de toda una historia de insurrecciones, pero una vida cultural muy rica que también debemos descubrir. Para comienzos de 1700, la desproporción entre blancos, libertos y africanos esclavizados y sus descendientes comenzó a aumentar hacia una gran disparidad. Con el correr de las décadas, los africanos llegaron a representar casi el 90% de la población colonial. La sociedad racista del siglo XVIII, dominada por los Grands Blancs o propietarios de las tierras, los Petit Blancs o blancos con poco capital, pero hábiles en las labores cotidianas, y los Afranchis o mulatos libres, contratados para ser capataces y maltratar a los esclavos, intentaron controlar las fugas y las insurrecciones. Sin embargo, el cimarronaje seguía creciendo. Hay una constante en la historia universal. Vemos cómo cada vez los poderosos subestiman la capacidad organizativa y la creatividad de los oprimidos. Quizás en el expediente de la Revolución Haitiana de finales del siglo XVIII se pone en evidencia esta máxima. Quemar plantaciones, eliminar los colonos y sobre todo bregar fuertemente por los derechos es un acontecimiento que marcó para siempre una de las islas más importantes del Caribe. La Revolución Haitiana fue la primera revolución sudamericana, latinoamericana, donde prácticamente un pueblo vejado, maltratado por el colonizador, terminó rompiendo las cadenas del yugo extranjero. Por eso tiene esa doble dimensión. Fue la primera revolución anticolonialista del siglo XVIII y fue también la primera revolución anticlasista y antirracista
de la misma época. Y esta revolución, por supuesto, irradió para todas las partes del continente, en específico en Venezuela, en la localidad de Curimagua, de la Hacienda del Socorro, en la localidad de Coro y todas esas zonas aledañas a Macanilla, hubo un alzamiento de importantísima significación. Pero cuando revisamos esa sociedad, vemos que es una sociedad de bastante desigualdad social y racial. Según los padrones de 1794 a 1795, una población que casi frisaba los 27.000 habitantes, engrosaban una población y una sociedad que estaba dando muestra de ebullición y de cambio social. En la sierra se organizó un grupo de cimarrones conocido como luangos, originarios de Guinea y el Congo francés, de poblados asentados en las riberas del río Chiluango. Ellos llegaban huyendo de Curazao y, una vez que pisaban suelo venezolano, eran reconocidos como libres. Inicialmente ocuparon las tierras serranas llamadas Macuquita y La Chapa, donde sembraban la tierra para su consumo y producción. Además, ofrecían su talento en diversas artes y oficios, incluyendo las artes militares. Fueron organizados durante el último cuarto del siglo XVIII en un cuerpo de milicias separadas de los negros libres criollos denominado Compañía de Loangos, con un capitán de su nación llamado Domingo de Rojas, el cual los gobernaba en todo y era a su vez primera autoridad del vecindario de Macuquita. Bajo su mando, descendían de la sierra en Semana Santa, formaban las procesiones y después hacían ejercicios militares. Los aportes de los loangos a la vida coreana fueron tan importantes que llegaron a constituir barrios en la zona sur de la ciudad, que empezaron a conocerse tradicionalmente como Guinea y Curazaíto. Entre ellos destacaba un grupo que había aprendido a leer y escribir y estaba imbuido en las ideas de la Revolución Francesa, parte de lo que en el Caribe, fundamentalmente en Haití, se llamaron los jacobinos negros. En la historia de Venezuela hay un aspecto que ha sido olvidado o maltratado por la historiografía tradicional. Tiene que ver con el aporte, la significación y la herencia cultural de los traídos de África, de los negros, libres y esclavizados, que vivieron un expediente ignominioso durante 300 años. Y esto es interesante, porque cuando uno analiza la relación del amo con el esclavo, sobre todo a finales del siglo XVIII, se da cuenta que hay una variedad de circunstancias o de tratos, desde amos, entre comillas, generosos, que permitían inclusive que sus esclavizados se confundieran con sus hijos, hijos que amamantaban, hijos que le daban comida, hijos que asistían, mientras que otros eran reducidos a trabajos forzosos y a situaciones infrahumanas. En todo caso, cuando analizamos la cultura venezolana y sobre todo esas relaciones sociales, económicas y culturales de finales del siglo XVIII, nos damos cuenta de que hay una impronta que nunca debemos olvidar, que está relacionado con el aporte afrodescendiente. Y en este sentido, analizar en específico lo que vivía José Leonardo Chirino para esa época nos da pista para comprender la trascendencia de una rebelión que bregó en todo momento por la igualdad y sobre todo por la libertad. ...1795... un año de gran importancia, de una indiscutible significación histórica. En casa están pulsando los grupos subalternos, negros, pardos e indios,
por alcanzar la añorada libertad. Afuera, allende nuestros mares, está un proyecto emergente, la República, que está manteniendo a raya la imposición nuevamente de la monarquía y del absolutismo. Es interesante entonces comprender el contexto en el cual surge un movimiento tan trascendente como es el de José Leonardo Chirino. ¿Qué estaba pasando, José Marcial Ramos Guedes, en Venezuela en 1795? ¿Cuáles son los contornos de esa época? En primer lugar, hay que tomar en consideración que Venezuela para ese momento se perfila como un país agropecuario, donde la actividad fundamental de la economía descansaba en el trabajo que llevaban a cabo los africanos y sus descendientes sometidos a esclavitud. Y por lo tanto este sector de negros, mulatos y zambos constituían la base fundamental en la producción económica para ese entonces. E igualmente no podemos omitir la labor desempeñada por los indígenas, que también estaban sometidos a servidumbre, aunque gozaban desde el punto de vista legal de libertad. En ese contexto en el cual hay lucha o confrontación étnica social en Venezuela, es muy posible entonces afirmar que el movimiento de José Leonardo Chirino tiene una clara influencia de lo que está aconteciendo en Haití para ese momento. Sí, eso es lo que de una u otra manera uno puede observar, porque entre otras cosas, el famoso escrito y discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Historia en el año 1910, allí se observa un elemento importante que es el hecho de los jacobinos negros, que en ese momento eran los que de una u otra manera estaban promoviendo los movimientos de sublevación de la población sometida a esclavitud. O sea que para 1795 afuera hay una convulsión de revoluciones en todas las Antillas y hacia adentro grupos sociales pulsando por la igualdad. Pero en el ideario o en los pedimentos de José Leonardo Chirino también hay quienes afirman que hay mucho de la Revolución Francesa. Sí, cómo no. Se señala precisamente que, entre otras cosas, se utiliza en el mensaje que promueve José Leonardo Chirino y su gente la idea de crear la República Francesa, que en otros términos no era más que lograr la soberanía nacional y la creación de un Estado nacional. Si Francia planteaba libertad, igualdad y fraternidad, por lo tanto sus antiguas colonias podían lograr aplicar esos principios, sobre todo el de libertad, como una lucha a favor de la soberanía. Y de una u otra manera ese pensamiento, esas ideas se propagaron por toda Hispanoamérica, incluyendo las Antillas, y consiguieron un ambiente propicio en donde, digamos, fortalecerse y crear allí una semilla en pro de la independencia. Por eso es que se considera el movimiento de José Leonardo Chirino como un movimiento, digamos, independentista en su primera fase en el proceso de la crisis colonial. Si negar que hay motivaciones socioeconómicas, políticas y culturales que de alguna manera fueron disparador para que José Leonardo Chirino se sublevara en 1795, ese histórico 10 de mayo, también habían elementos personales. La esposa, por ejemplo, que era esclavizada y en un momento en que no había liberación de los vientres. ¿Cómo fue esa situación allí? Que José Leonardo Chirino era sambo libre, pero se había casado o tenía como concubina a una esclavizada y con ella tenía varios hijos que por la línea establecida por las leyes de India, todo vientre de esclavizada tenía hijos esclavos o sometidos a esclavitud. Por lo tanto, los hijos de Leonardo Chirino, aunque él era libre, estaban en condición de esclavizados. Y es una situación desde luego conflictiva, ya que era un principio que de una u otra manera ocasionaba malestar en su condición de hombre libre. Malestar en su condición de hombre libre, pero casado con una esclavizada. La convulsión en el Caribe que pulsa por la independencia. Adentro grupos luchando
pardos, negros, indios, por alcanzar la añorada libertad. Todo un contexto que explica en gran medida la significación histórica de ese gran movimiento ocurrido el 10 de mayo de 1795 y que pasó a la historia como el movimiento de José Leonardo Chirino. Vengo de comer urupagua, vengo muriendo de la sed, con los besos de mi negra cerquita y vuelvo a comer. ¿Chirino fue un precursor de la independencia o fue en sí mismo un independentista? Se puede considerar como actor independentista, de un movimiento independentista y no preindependentista, porque eso estaría en otro contexto, ya que la propuesta que él señaló en su movimiento, entre otras cosas, abolición de la esclavitud, creación de una república independiente o soberana, exterminio de los privilegios de la llamada nobleza de la época, o la disolución de un conjunto de impuestos, de alcabalas, etcétera, que afectaban directamente a los pequeños productores, agricultores de Coro y sus zonas adyacentes, en sus áreas productivas. Y hay que destacar también que dentro del movimiento José Leonardo Chirino ocupó un papel importante un personaje llamado José Caridad González, quien era en esa época considerado un negro libre, pero luango. Se señala que este personaje, José Caridad González, era el vínculo con los jacobinos negros del Caribe y que además tenía proyección no solamente en Coro, sino también en áreas de varias poblaciones de la costa venezolana, entre ellas en Barlovento, en Curiep, etcétera, y que de una u otra manera estaba vinculado con un movimiento que iba más allá de lo que estalló específicamente el 10 de mayo en Coro y pueblos cercanos. Entonces, esa afirmación echa por tierra esa conceptualización o esa interpretación historiográfica que dice que ese movimiento estuvo circunscrito solamente a Macanilla, a Coro y no trascendió más allá de eso. Cierta historiografía también muy conservadora ha acusado, ha dicho que es un movimiento improvisado, sin organicidad, expresión de la barbarie. ¿Qué opina usted ante esa afirmación? No hay mucha información en cuanto a propuesta en forma escrita de lo que se pensaba llevar a cabo. Sin embargo, hay que tomar en consideración que en esa época se le da mucha importancia a los testimonios orales. Los historiadores que han estudiado el tema, sobre todo Pedro Manuel Arcaya, quien desciende de los antiguos propietarios esclavizados de Coro y de una u otra manera mantiene la tradición familiar y señala que este movimiento tuvo un carácter no meramente de protesta en contra del cobro excesivo de impuestos, de alcabalas a los productores de la zona, sino que también tuvo una proyección política específica en la época y que por lo tanto hay que ubicarla dentro de los movimientos independentistas que de una u otra manera puso en práctica la lucha por la soberanía y en contra del colonialismo español. Si el 10 de mayo de 1795 se da el alzamiento o la rebelión de José Leonardo Chirino, un 10 de diciembre, pero de 1796, un año después, leemos la sentencia de muerte. ¿Cómo fue esa situación? ¿Lo trajeron a Caracas, lo sometieron al cadalso? ¿Qué dice la historiografía sobre este evento? Bueno, es muy importante porque precisamente se señala
Después del alzamiento, que duró 3 días, desde el 10 de mayo hasta el 13 de mayo, que hubo un intento de ocupar la ciudad de Coro, pero que en el contexto del momento, las autoridades de Coro hicieron en práctica un conjunto de acciones desde el punto de vista militar y lograron dominar a los que en este momento estaban alzados. José Leonardo Chirino huye a la zona de los campos, buscar, digamos, protección posiblemente en algunos cumbres, palenques que hay en la zona, y el otro personaje importante, José Caridad González, el mismo 10 de mayo fue asesinado en Coro, fue sometido a prisión, dicen que estando preso lo mataron para que de una u otra manera no pudiera comunicarse y ponerse en contacto con los que estaban promoviendo el alzamiento. Además, hay que tomar en cuenta que José Leonardo Chirino permaneció unos 4 o 5 meses huyendo hasta que fue capturado, traído a Coro, donde fue sometido a un juicio y luego trasladado a Caracas, donde, entre otras cosas, estuvo en la cárcel más importante de Caracas en el momento, bajo las órdenes de la Real Audiencia de Caracas, que le aplicó pena de muerte y fue sometido a un juicio y se le declaró pues como culpable de todos los acontecimientos de cuales él fue acusado, y el 10 de diciembre de 1796 se le aplicó la pena de muerte y hubo una cuestión muy peculiar porque, entre otras cosas, se señaló que había que mandar parte de su cuerpo allá a Coro, otra a la salida de Caracas hacia el Valle de Aragua, y fue descuartizado, fue el cadáver como escarmiento. Un personaje que debemos redescubrir, quitándole el mote de vagabundo, el calificativo de vándalo o de mero rebelde. Es un personaje que debemos acercarnos sin el prejuicio de una historiografía que ha negado la participación de los sectores pardos, indios, negros en nuestro proceso de independencia, digno para un examen de reflexión profunda de una Venezuela distinta. Al aguerrido Leonardo lo entregaron por una recompensa de 100 pesos. Inmediatamente fue trasladado a la ciudad de Coro y posteriormente a Caracas, donde sería enjuiciado por la Real Audiencia. En Caracas, el 10 de diciembre de 1796, la Real Audiencia dictaminó que Chirino había incurrido en delitos de subversión y lo condenó a muerte de horca, que se ejecutará en la plaza principal de esta capital, a donde será arrastrado desde la cárcel real y, verificada su muerte, se le cortará la cabeza y las manos y se pondrá aquella en una jaula de fierro sobre un palo de 20 pies de largo en el camino que sale de esta misma ciudad para Coro y para los valles de Aragua. Y las manos serán remitidas a esa misma ciudad de Coro para que una de ellas se clave en un palo de la propia altura y se fije en la inmediación de la aduana llamada de Cajuarao, camino de Curimagua, y la otra en los propios términos en la altura de la sierra. Alteración del orden y subtracción de la debida obediencia. Así reza la sentencia y el crimen que califican a José Leonardo Chirino. Osó levantar la mano contra la monarquía y todo el peso inclemente de la ley de la época lo aplastó. Por eso, cuando revisamos el folio, todas las humillaciones habido y por haber se le aplicaron. Fue arrastrado por un caballo hasta la Plaza Mayor, posteriormente fue ahorcado y una vez comprobada su muerte fue prácticamente mutilado.
Pero no solamente contra José Leonardo Chirino fueron estas terribles acciones tomadas por la ley y por el poder del momento. También su familia, su mujer y sus hijos fueron separados y fueron rematados como reos o como piezas que podían ser vendidos en el mercado de los esclavizadores. En todo caso, ese movimiento que surgió el 10 de mayo de 1795, pese al fracaso que trajo como consecuencia, en todo caso fue un movimiento que sirvió la mesa para lo que vendría después. Un grupo social silenciado por el poder regio y que tarde o temprano iba a jugar un papel importantísimo en la lucha de la independencia y en la añorada búsqueda de la igualdad social. Candela abajo, candela arriba, muera lo blanco, lo negro viva. Y José Leonardo con su pandilla junta a los negros en Macanillas. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para echar al español que después se volvió gringo y aquí lo tenemos.